Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Estamos dando inicio, hermanos, el día de hoy con este culto dominical. De antemano les pedimos una disculpa por las fallas que van surgiendo y que hoy quisimos hacerlo de esta forma, de que transmitir desde la iglesia. Está todo el consejo de ancianos aquí presente y queremos el compartir este culto con ustedes a través de aquí de la iglesia, pero tuvimos muchas fallas. Pero bueno, ya estamos, así que vamos a dar inicio, hermanos, y dispongamos nuestro corazón y vamos a hacer una oración pidiéndole guía y dirección a Dios. Así que donde estén, hermanos, dispongan su corazón y vamos a iniciar. Señor Dios, Padre de misericordia, hoy te damos infinitamente gracias por este bendito día, por la oportunidad que nos brindas de iniciar este día de culto, este día dominical. Señor Dios, hoy nos ponemos en tus manos, Señor bendito Dios, reconociendo que separado de ti no podemos, Señor, que te necesitamos. Hoy, mi Señor y mi Dios, Padre mío, estamos aquí presentes en este lugar como iglesia local, aquí, Señor, transmitiendo desde este lugar. Todo el consejo está presente, Señor, rogándote, Señor Padre mío, que bendigas a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren en sus hogares, que están, Señor, ya conectándose, y a través de estos medios transmitimos hoy, Señor, rogándote, bendito Dios, tu dirección para que tú, mi Señor, dirijas cada uno de los hermanos que va a participar dentro de este culto. Te ponemos en tus manos, Señor, al hermano que va a predicar, al hermano que va a dirigir en la música y un servidor que va a dirigir, Señor, en la dirección de este culto. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote siempre, Señor, a ti, Señor Dios, que nos bendigas y que nos guíes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Pues bien, hermanos, ahí donde se encuentran, acompáñenme en sus Biblias y vamos a dar lectura al Salmo 145 del versículo 1 al 8, vamos a leerle, así que sígueme con su vista. Dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pues así como el Señor es grande y merece toda la honra y la gloria, hermanos, pues vamos a darle esa adoración. Sé que les invito a entonar estos cantos y los dejo con mi hermano Gibran. Sí, listo, mis hermanos. Pues bueno, hemos tenido un poquito de problemas aquí con la tecnología, pero gracias a Dios que ya podemos estar listos para adorar a nuestro Dios, exaltar su nombre. Vamos a entonar dos cantos, mis hermanos, en este momento, para no tener el tiempo apretado. Vamos a entonar estos dos hermosos cantos: Eres bendito, y a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por su bondad, porque no hay nadie como Él. Y vamos a entonar este hermoso canto.
maravilloso, mis hermanos, y no hay nadie como Él, no hay quien se le compare, mis hermanos. Y vamos a entonar este siguiente canto. Se titula Gracias sin fin, y es eso, es ello por lo que estamos aquí, mis hermanos, por su gracia, porque Él nos ha dado salvación y porque su amor lo mostró de una manera incomparable. Y vamos a entonar este hermoso canto. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, levante sus manos si así usted lo desea y adore a nuestro Dios, porque Él es digno, mis hermanos, y porque Él lo merece. Vamos a entonar este canto. Esperanza eres tú, mi Señor. Te alabamos y te adoramos. Nuestro anhelo, nuestro deseo es estar siempre en tus atrios, alabándote y dándote la gloria con nuestra vida y en cada acto que hagamos. Gloria a nuestro Dios. Les doy paso a mi hermano Agustín. Bueno, sí, gloria a Dios. Que el anhelo de nuestro corazón siempre sea el agradar a Dios y el estar siempre en su presencia.
Bueno, hermanos, creo que no escucharon nada de lo que dijo mi hermano Agustín. Tenemos aquí complicaciones con el audio, pero pues eso no nos impide seguir alegres, seguir gozosos, seguir contentos. Son cosas que pasan. Dios nos permita, mis hermanos, pronto poder estar aquí reunidos y pues evitar todo ese tipo de cosas que son naturales y son normales con esto de la tecnología, pero gracias a Dios, mis hermanos, que tenemos la oportunidad de hacerlo a pesar de las circunstancias, mis hermanos. Usted gócese, usted no mire estos detalles que son normales, son naturales que sucedan, mis hermanos, pero no mire esto, mire al Señor y vamos a exponer la palabra de nuestro Dios en este momento. Vaya ahí en sus Biblias a la carta de Pablo a los Filipenses. Vamos a dar continuidad a esta serie de mensajes. La carta de Pablo a los Filipenses. Ahí en el capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2, mis hermanos, y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 4, mis hermanos. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Padre Santo, a pesar de cualquier situación, de cualquier circunstancia, amado Dios, aquí estamos, Padre. No pararemos, amado Dios, de alabarte, no pararemos de adorarte. Dice el salmista, aún la tierra sea removida, te alabaremos, Padre. Con todo, Señor, te adoraremos, te exaltaremos a ti, la roca de nuestra salvación, amado Dios. Y ahora estamos dispuestos a exponer tu palabra, amado Dios, tu bendita palabra a través de la cual nos hablas, amado Dios, y de la cual, Dios, te pido, amado Dios, que me utilices como un instrumento en tus manos, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Padre, y que todos, Señor, juntos como iglesia, Padre, podamos exaltarte, glorificarte, porque tu palabra ha tocado nuestros corazones. Sé tú, Señor, el que toque, tu Espíritu Santo, el que toque nuestros corazones, amado Dios, y esa es nuestra oración, amado Dios. No que por mis palabras, no porque por las palabras del que se para aquí, Señor, seamos convencidos de ella, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos convenza de ello, Padre. Te necesitamos tanto, amado Dios, que apreciemos, que valoremos la predicación de tu palabra, no por el que está aquí, sino porque eres tú, Señor, hablando, amado Dios. Te necesitamos, Padre Santo. Ayúdanos a tener oídos atentos a ti, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, el título de la predicación del día de hoy es la humildad, la base para la unidad. Bueno, la semana pasada habíamos concluido con unas cuantas frases. Vimos como Cristo es la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros, para con sus santos, sus escogidos. Cómo lo dio todo y cómo Él tuvo que pasar por esa cruz. Y cómo a veces nosotros como cristianos no... Es por lo que no queremos pasar. Quisiéramos que fuera brincarnos la cruz y llegar a la gloria, brincarnos los sufrimientos y llegar a
a las bendiciones nada más. ¿Cómo nosotros no queremos pasar por esa cruz? ¿Cómo nos han sido, o cómo Dios nos dio dos dones maravillosos por la gracia de Dios? No es que los hayamos pedido, sino que Dios por su gracia y su misericordia nos eligió antes de la fundación del mundo, dice su palabra, y Él nos ha dado el conocerle, dice su palabra también. Y a través de ello, lo que dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. O sea, no lo concedimos nosotros mismos, no es algo que nosotros mismos hayamos buscado, dice la palabra de Dios, que no tenemos esa capacidad. No hay bueno, no hay justo, ni aun uno. Él nos buscó. Él nos abrió los ojos, nos resucitó para poderle ver por primera vez y poder creer en Él. Es de Él que nos ha dado esto, no es de nosotros. Y hablábamos como de estas dos cosas que Él nos dio, es la fe para creer en Él, y gloria a Dios por ello. Y decimos gracias Dios por esa fe que nos diste y que nos consideraste para poder abrirnos los ojos y creer en ti. Gracias Dios, eso sí lo queremos. Pero dice este versículo que otra de las cosas que nos concedió Él por su gracia, que padezcamos por Él. Bueno, Marcos 8:34 al 35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida a causa de mí, la salvará, por causa de Cristo. Entonces, vemos que el camino de la cruz no es algo que podamos brincarnos, sino que tomar nuestra cruz, aceptar esto que nos ha sido dado, porque como lo vimos la semana pasada, las glorias, lo pasajero que estamos viviendo, lo que estamos aquí, que es, no se compara, dice Pablo a los romanos, con la gloria venidera. Esto que Jesús les dijo a sus discípulos que acabamos de leer en Marcos fue el camino a Jerusalén, lo que fue el camino a la cruz para Jesús. Sin embargo, este camino para los discípulos fue el camino hacia el discipulado, el camino de la cruz para sus discípulos y para nosotros. Jesús iba contra enseñanzas, Jesús iba en contra del sistema que los fariseos creían era correcto. Recordemos, nadie mató a Jesús. O sea, si lo vemos desde un punto de vista, los teólogos han querido resolver esa pregunta: ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos, los fariseos, los que se opusieron? ¿Quién mató a Jesús? La respuesta es que, aunque fue resultado de todo esto, pues el odio de los fariseos, el odio del mismo pueblo de Dios, quienes le rechazaron, que lo llevó a la cruz, Él entregó su vida. Él en su amor entregó su vida. Él tenía el control, no era como si Él no hubiese tenido el control. Sin embargo, no se puede ignorar que una de las provocaciones de odio de los maestros de la ley fue sus palabras y sus hechos de Jesús, con los cuales ellos estaban en contra, y todo esto se fue encaminando, no porque Dios haya puesto odio, no, Dios no es creador de mal, sino que la gracia común de Dios que Él quita del ser humano permite hacer todas estas maldades. Y entonces, en toda esta maldad del ser humano, por su pecado de los fariseos, del pueblo de Dios, fue llevando al propósito de Dios a cumplir lo que Cristo iba a hacer, que era entregar su vida. Nadie lo mató, Él entregó su vida por nosotros. Jesús iba contra estas enseñanzas que ellos decían, y no por no por rebeldía. No fue eso, sino que los rebeldes estaban en contra de las correctas enseñanzas de Jesús. Eso es lo que pasaba. Entonces, llevar la cruz. Pablo entendía esto, los filipenses lo entendían. Hemos visto cómo los filipenses, dice Pablo: estoy gozoso y oro aún porque desde el primer día hasta ahora tenemos esto en común, el Evangelio. En esta sección vamos a comenzar a ver a un Pablo como un humilde portador de esa cruz. Y este ejemplo que él nos da, hemos hablado de que Pablo anteriormente ya le había dicho a los filipenses que fuera que él estuviera o que no estuviera, que ellos debían de combatir el Evangelio correctamente y de que debían de estar unánimes. Hemos hablado un poco de la unidad, pero ahora vamos a explicar cómo esa unidad no se puede lograr sin la humildad.
Pablo insiste en la necesidad de la unidad entre los hermanos, cualidad que solo es posible cuando hay verdadera humildad en la iglesia, verdadera humildad en los congregantes, verdadera humildad en los corazones del creyente para la disposición y el servicio a Dios. Hemos hablado de una de las cartas de Pablo donde no es una exhortación severa a corregir ciertos problemas eclesiásticos, como por ejemplo a los corintios, a los gálatas. La carta a los filipenses, hemos hablado que es la carta del gozo, otros le llaman la carta de la amistad, pero aún así sabemos que no hay iglesias perfectas, mis hermanos, y no todas las iglesias, no hay ninguna, mis hermanos, así de simple. Y en estos versículos del 1 al 4 que acabamos de leer son un llamamiento emotivo para las palabras de Pablo, que pareciera que indicar que entre los hermanos, entre los filipenses había algunos que existían ciertas disputas, ciertos comentarios personales motivados, tal vez por la ambición de querer del reconocimiento. Era una iglesia correcta, pero en todo hay cosas que tratar. Y entonces es lo que vamos a ir tratando en este capítulo 2. El versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Eso es lo que dice el versículo 1, capítulo 2. La iglesia de los Filipos se distinguía por sus excelentes cualidades, sin duda, mis hermanos. Sin duda era una iglesia que se distinguía por ello. Era evidente lo que Dios había hecho en ellos. Tenemos a un Pablo ya recordando, diciendo: la obra que él comenzó la va a perfeccionar. Estoy gozoso porque el evangelio, esto que tenemos en común, lo han tenido desde el principio hasta ahora. Era evidente lo que Dios había hecho en la iglesia a los Filipos. Pablo les llama, inclusive en el capítulo 4, versículo 1, les dice a ellos: amados, añorados, mi gozo, corona mía. O sea, si de las iglesias que Pablo había fundado, probablemente una de las que Pablo se sentía orgulloso era de Filipos, corona mía, de la que él pudiera decir: Dios, esta iglesia la ha tratado de una manera que ha ido saliendo adelante, de una manera que ha progresado. No es como los corintios, que Pablo de igual forma les muestra su amor, de Pablo que de igual forma les muestra su respeto, les llama santos a los corintios, lo hemos visto ya. Pero si de algo aquí en esta carta, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo les dice: amados, añorados, Dios ha hecho grandes cosas y su ejemplo es digno de expresar lo que Dios ha hecho en ustedes. Mi gozo, mi corona mía. La iglesia de los Filipos tenía su comunión con el evangelio, eran generosos, de igual forma lo vamos a ver más adelante. A pesar de esto, Pablo tenía que recordar y reforzar algunos asuntos que probablemente existían problemas en la iglesia. Algunos hermanos probablemente eran muy severos con otros, entre algunos probablemente no se soportaban, por eso da esta exhortación Pablo. Había quienes exageraban los defectos de otros y minimizaban las virtudes de otros. Y a veces esto pasa en las iglesias, en las familias, a veces pasa esto, porque ya hiciste una cosa, todo lo bueno que hiciste no vale la pena, pero por una cosa incorrecta que probablemente hiciste, todo lo demás se acaba. Bueno, esto probablemente estaba pasando en la iglesia de los Filipos. Había algunos que podían decir: bueno, yo soy mejor que él, vamos bien, Dios está ayudándonos, y había probablemente orgullo en los corazones de algunos de los hermanos de la iglesia en los Filipos. En Génesis 13:7 vemos cómo este tipo de divisiones, este tipo de pensamientos, de contienda siempre ha existido. Génesis 13:7, con Abraham y Lot su sobrino, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Bueno, entonces hubo contienda entre los pastores del rebaño de Abraham y de los de Lot. Sabemos la historia, uno se fue a un lado y el otro se fue al otro. Entonces siempre ha existido esto, mis hermanos, pero no por esto quiere decir que se tenga que continuar así. No, por eso Pablo exhorta esto.
Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hay muchas cosas, hay muchos listados que Pablo da a lo largo de sus cartas en las que podemos ver estos elementos que vamos a ver ahorita. No en contienda y envidia. Primero a los Corintios 3:3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Les decía a los corintios. Contiendas, celos, disensiones, todo esto lo vemos. Su orgullo les ha dividido, les decía Pablo. Pablo a los Gálatas, en el listado que da de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, en el versículo 20, capítulo 5, dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es decir, constantemente Pablo en sus cartas está mencionando que no debe haber esto, que no debe haber contiendas en la iglesia. Pablo viene hablando de la unidad. Yo quiero que si voy a ustedes o no voy, sepa de ustedes que están unidos, combatiendo el evangelio, no peleando, no habiendo disensiones, no buscando hablar mal de los hermanos. No, yo quiero escuchar de ustedes que están firmes en el Espíritu, que están unidos, combatiendo el evangelio de Dios. Es lamentable, mis hermanos, el espectáculo que a veces como creyentes ofrecemos al mundo cuando están atacándose unos a otros o tan solo hablando mal de los demás. O sea, ¿qué imagen como cristianos damos? No estamos diciendo que, como esos comentarios a veces que se dan en las redes sociales, donde tú no estás para juzgar. No. O sea, hay que diferenciar una cosa de que verdaderamente la Iglesia de Cristo no puede permitir, por su palabra, no puede permitir herejías, no puede permitir, y en eso hay que combatir el Evangelio, hay que combatir lo que es correcto, defender a Cristo, defender el Evangelio. El mundo tiene una idea de nosotros que ellos dicen, pues se pelean entre ellos. Bueno, pero es que es porque no leemos, porque no estudiamos, porque no estamos de acuerdo en lo que se dice que la palabra de Dios no dice. Eso tenemos que combatirlo, eso tenemos que expresarlo y externarlo en amor y tener cuidado en dónde de igual forma. Pero es triste y lamentable a veces el espectáculo que damos al mundo por defender cosas que en nuestro pensamiento creemos que es correcto y mostramos otra cosa al mundo. Tenemos que tener esa mente y ese pensamiento de en dónde, cuándo y cómo, en amor. No estamos diciendo que no se deba de hacer, pero necesitamos comenzar a priorizar la bendición de pertenecer a una congregación, de poder estar unidos, mis hermanos. El crecimiento espiritual en disensiones, el crecimiento espiritual en desunión se retrasa. El testimonio de una iglesia es debilitado, mis hermanos. Todo esto pasa y es visible al mundo, es visible a los demás, es visible y lo peor es que más que de nosotros se habla de Dios, más que de nosotros se habla de Cristo. Tenemos que exponer lo que está mal, tenemos que exponer y defender lo que no es bíblico, eso es cierto, con sabiduría, con inteligencia y con amor. Pero entre nosotros, mis hermanos, necesitamos estar de acuerdo y necesitamos conocer, escudriñar la palabra de Dios. Es lo que cada cristiano necesitamos hacer. Y si estamos en ello, vamos a estar en un mismo sentir. Pero la importancia de todo esto y lo que Pablo quiere dar es: necesitamos comenzar a priorizar la bendición de pertenecer a una congregación, mis hermanos. Y creo esta pandemia nos ha hecho valorar, esta pandemia nos ha hecho amar la congregación, amar más la iglesia de Cristo, el extrañar, el gozarnos junto con nuestros hermanos, el poder dar un abrazo de afecto a un hermano que lo necesita, el orar los unos por los otros, tomarnos de la mano. Creo que nos ha hecho recapacitar en ello. Pero ¿qué más Dios quiere de nosotros? Regularmente, cuando pedimos dar gracias a Dios por algo, damos gracias por nuestra salvación, damos gracias por lo que Dios nos ha dado, del trabajo, en las pruebas de las que nos ha dado la victoria. Regularmente, cuando alguien o decimos ¿por qué le das gracias a Dios?, damos esos detalles. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, hemos dicho
Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por mis hermanos. Gracias a Dios por cada uno de los miembros de la iglesia. Doy gracias a Dios con ese ahínco, con esa fuerza que damos gracias a Dios por otras cosas que no está mal, pero agregar a ese agradecimiento, gracias a Dios por la iglesia de Cristo, por mis hermanos, por la iglesia Monte Ararat. Gracias a Dios por mis hermanos del consejo, gracias a Dios por los hermanos congregantes, por los nombres que se nos vengan a la mente. Gracias a Dios por cada uno de ellos. ¿Cuánto dedicamos de nuestra oración a dar gracias por los congregantes? No mencionamos los debidos frutos de agradecimiento por estos favores en nuestro hogar espiritual. ¿Cuánto nos falta eso, mis hermanos? Por esta razón Pablo comienza en este versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación, notemos que Pablo no dice aquí, debería de haber alguna consolación en Cristo. Debería haber algún consuelo de amor, algún afecto, alguna comunión con el Espíritu Santo. O sea, Pablo no está haciendo notar aquí las palabras que está diciendo, no está haciendo notar que no lo tenían. No está haciendo notar que la iglesia de Filipos no tenía que no había estos elementos. Al contrario, lo que Pablo está diciendo, y de hecho estudiosos de la lengua del griego, del original, dicen que aquí dice si hay, y que ese sí debería de expresarse ya que hay alguna consolación, ya que hay alguna comunión del Espíritu, ya que hay algún afecto entrañable, ya que hay misericordias. Es decir, la iglesia de los Filipos vivía esto, era algo que había en esa iglesia. Y Pablo empieza por tanto. Es una conjunción que introduce una oración. Por tanto es una conjunción que introduce una oración en la que ya muestra una secuencia de lo que se venía diciendo. Pablo les venía diciendo, yo estoy gozoso por ustedes que están, tenemos esto en común, el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy gozoso porque la obra que Dios empezó, estoy convencido, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estoy gozoso porque a pesar de que algunos predican a Cristo por envidia y otros por buena voluntad, estoy gozoso en ello. Estoy gozoso porque sea que vaya a veros o no, ustedes estén firmes. Quiero saber que están firmes. Todo esto viene y dice, por tanto, porque hay esto, vienen los resultados de lo que vamos a ver en un momento más. Para que la unidad en el cuerpo de Cristo se dé, es necesario que existan condiciones internas y externas. Dios ha realizado nuestra renovación interna, pero en el exterior se debe de ver, mis hermanos. Dios nos ha dado la capacidad. Ya que existe esto, ya que existe consolación en Cristo, debemos de externarlo. Si Dios nos ha dado esa salvación, si Dios nos ha dado el creer en Él, debe de existir externamente eso. Dios nos ha hecho salvos, no podemos argumentar en contra de ello que no lo tenemos. Si Dios nos ha hecho salvos, entonces Él está en nuestro corazón, Él está en nuestro interior, su Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, pero algo se debe de ver. Hemos visto en Corintios cómo les exhortaba Pablo y les decía, examinaos si estáis en la fe. Bueno, es que si no mostramos ningún fruto, hay que regresar y ahora ver qué está pasando, porque si no mostramos absolutamente nada, la pregunta es, ¿realmente somos templo del Espíritu Santo? ¿Realmente hemos creído en Cristo? Aquí el punto es, Dios ha hecho lo que su palabra dice en nosotros. Ahora más bien es en nosotros el querer hacerlo por su buena voluntad. Lo que Él ha hecho en nosotros tiene que verse en el exterior. Efesios 4, 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú has sido llamado, llamado por Dios. Dios puso en ti el creer en Él. Es la vocación con la que hemos sido llamados. Pero ahora con toda humildad y mansedumbre,
soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad del Espíritu. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos hace estar unidos. Voy a dar una ilustración no es una ilustración mía, es una ilustración del pastor Miguel Núñez en una de sus predicaciones, donde él daba la ilustración de un racimo de uvas. La rama central, de donde salen todas las demás ramas y de donde salen las uvas, esa rama central es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios. En Él estamos unidos, en esa rama estamos unidos. Las uvas, podemos ver un racimo, si lo agarramos así, no vemos una uva por un lado, no vemos una uva por el otro, no. El racimo cae y las uvas están juntas. Guardan una comunión las uvas, no sabemos qué comunión guardan, pero guardan una comunión porque están juntas, están unidas ese racimo. Las uvas, imagínese una uva, las uvas en contacto representan, en contacto una con la otra, podríamos decir que nos representan a nosotros. ¿Se imaginan que una uva que está junta le dijera a la otra, pues es que la verdad es que no te tolero, me caes mal, no te soporto? Es posible que no le caiga bien, es posible que exista esto en el corazón, es posible. Pero el punto aquí es que no podemos evitar dejar de ver que una está en contacto con la otra. Se tiene comunión con ella y comunión con el Espíritu Santo. El racimo representa al Espíritu Santo. Estamos unidos, mis hermanos. Y es ahí donde Pablo expresa en sus cartas lo que acaba de decir en Efesios: soportaos con paciencia. Es posible que no haya cosas que no estemos en común acuerdo, es posible que haya cosas que no estemos realmente convencidos y que probablemente yo me llevo mejor con algún otro hermano que con otro. Eso es posible, mis hermanos, eso es posible. Pero el pastor Miguel Núñez dice: se tiene comunión con ella, con la uva que está pegada, y comunión con el Espíritu Santo, porque estamos en esa rama central que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos aprender a vivir de una manera que se refleje externamente lo que Dios ha hecho internamente en nosotros. Estamos unidos, no podemos negarlo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esa unidad? ¿Qué tenemos que hacer? Colosenses 3:13: soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Damos gracias a Dios porque hemos experimentado el consuelo de Cristo, el estímulo de Cristo, porque existe amor en nuestros corazones. Damos gracias a Dios porque existe comunión en el Espíritu, existe afecto y compasión en nuestra vida, y es por eso que damos gracias. Ahora, eso que hemos experimentado, lo que Pablo les está diciendo a los filipenses, porque hay esto, debemos externarlo a los demás. Porque existe, debemos mostrarlo. Esto creará unidad en el cuerpo de Cristo. La parte visible que hace la unidad es en lo que tú y yo tenemos que trabajar. Es en lo que como iglesia tenemos que trabajar. La realidad es que no hemos dado la importancia que merece la unidad del cuerpo de Cristo, o la iglesia en general. No hablo como tal Monterrey, me refiero a la iglesia en general. La iglesia de Cristo en el mundo no ha dado la importancia a la unidad. ¿Por qué en el mundo se unen para aprobar leyes que van en contra de Dios? ¿Por qué la gente se une a hacer cosas de ese tipo, y la iglesia de Cristo no se puede unir de la manera en la que Dios nos pide que estemos unidos? Hemos reducido la importancia que Cristo le dio a la unidad. Juan, vaya ahí a sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 26.
Y al leer esto, mis hermanos, pensemos en la importancia que Dios le dio a esto que probablemente como iglesia, no me refiero a Monte Ararat, me refiero como iglesia universal, donde todas las iglesias del mundo estamos incluidas. No estoy diciendo que no haya unidad, no estoy diciendo eso, pero creo que la importancia de la unidad no se le ha dado como el Hijo de Dios se la dio. En la oración de Jesús al Padre le dijo a su Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, el racimo de uvas, para que el mundo crea que tú me enviaste, que sean uno, para que el mundo crea. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia universal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos peleando entre nosotros? Repito, no estoy diciendo que no haya desacuerdos, no estoy diciendo que no, si algo no es bíblico, si algo no tiene sustento de la palabra de Dios, tenemos que defender la palabra de Dios, tenemos que defender a Cristo. No estoy diciendo tampoco, como aquellos dicen, no juzgues, el único que tiene para juzgar es Dios. Bueno, entonces, ¿por qué la Biblia dice que juzgar con justo juicio? Es cierto. Tenemos que ver qué es lo que no está bien y que lo que no va conforme a la palabra de Dios. No porque yo me sienta perfecto, no porque yo me sienta que merezco todo y que soy ya soy el mayor santificado. No es por eso, sino porque yo estuve en ese lugar. Sé que Dios puede sacarme de ahí, o Dios puede sacarte de ahí. Y porque Dios me ha permitido vivir esto, lo que tú estás haciendo no es correcto. Juzgar con justo juicio, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay unidad. No se puede creer que el mundo envió a Cristo Jesús, porque en lugar de cumplir esta oración que Jesús le hizo al Padre, vituperamos el nombre de Cristo. Sigue Jesús diciendo, la gloria que me diste yo les he dado, nuevamente, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Jesús ha dicho aquí cerca de 6 veces unidad, uno, para que sean uno, sean perfectos en unidad. Escucha lo siguiente, para que el mundo conozca que tú me enviaste nuevamente, y dice, y que los que has amado a ellos, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este afecto entrañable, esta unión, la había en la iglesia de Filipos. Y no dudo que este afecto entrañable, como dice Pablo, porque ya que hay esto, tiene que pasar esto. La falta de unidad en el cuerpo de Cristo, mis hermanos, es un pecado grave. ¿Por qué? Porque se opone a la oración del Hijo al Padre. Así de simple. ¿Cuántas veces habíamos visto que la falta de unidad es un pecado grave? Nada más y nada menos porque se opone a la oración del Hijo al Padre. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hemos repetido este versículo vez tras vez. Dios nos ayude, mis hermanos, a que no sea así. Y a veces decimos, no, pues yo estoy bien, no muestro un mal ejemplo. Bueno, pero nos falta unidad. Entonces ahí hay un punto que tratar. Entonces Pablo les dice, ya que existe todo esto, versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo ya había expresado con anterioridad todo lo que le causaba gozo, por la comunión que tenían con el Evangelio desde el principio hasta ahora, por pretexto, por verdad, Cristo es predicado y me gozo en ello.
Me gozo en que tengo la confianza de que voy a ir a ustedes. Confiaba en Dios, eso le gozaba a Pablo. Gozo y corona mía, como lo acabamos de decir, ustedes, iglesia, van bien. Lo que Dios ha hecho en ustedes muestra que Dios habita en ustedes. Van bien, gozo y corona mía, eso me da gozo. Un Pablo gozoso, no importando las circunstancias de que él escribiera esta carta en la cárcel. Pablo gozoso de que si él vivía, le causaba gozo él vivir para ir con sus hermanos que necesitaban. Dice Pablo que era muchísimo mejor, dice, estar con Cristo, pero por causa de ustedes, eso le gozaba a él. Ahora dice, completen mi gozo, llenad la medida de mi gozo. Pablo está diciendo, pareciera que Pablo es un vaso en el que se le va llenando como que con agua, y van llenando y va subiendo eso. Esto me goza, esto me goza, esto me goza, y va subiendo ese nivel de agua. Pero ahora dice, llenad mi gozo, completad mi gozo. Si todo esto que les he dicho es gozo para mí, ¿qué está pasando en este aspecto? ¿Qué está pasando en esta situación? Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Si todo esto existe, lo cual me goza, llenad mi gozo, llenad la medida de mi gozo. La falta de algo podría afligirle más que sus cárceles. Aquí es maravilloso el ejemplo de Pablo. La falta de esta unidad en Pablo le afligía más que sus cárceles. La falta de unidad en Pablo le afligía más, él pensando y diciendo, bueno, yo si me fuera dado el poder elegir el vivir o el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y es muchísimo mejor estar con mi Dios, quiero estar ya con Él. Muchísimo mejor lo expresa, pero por causa de ustedes prefiero quedarme. Confío en Dios que me permitirá estar con ustedes. ¿Por qué? Porque había cosas aún que tratar. A Pablo no le importaba, sabía que el quedarse en este mundo, Pablo sabía que significaba persecución, lo que ya había vivido, significaba que probablemente le seguirían azotando, apedreando, hablando mal de él, encarcelándolo. Bueno, es maravilloso como el corazón de Pablo, el estar en aflicción le gozaba, pero la falta de unidad en la iglesia, pues obviamente causaba en él, le afligía más eso. La falta de unidad en la iglesia no completaba su gozo, no le gozaba el saber que dentro de la iglesia no había unidad, y entonces le afligía más eso que sus prisiones. No llenaban su vaso, no llenaban su vaso de gozo. Esto le afligía más. Nada más y nada menos, decía Pablo, si no lo hacen, la oración del Padre, del Hijo al Padre, no es completa. Jesús oró por ello. Lo cierto es que no hay iglesia perfecta, eso es cierto, pero esto no debe de utilizarse como un pretexto para no mejorar las virtudes de Dios en nosotros, mis hermanos, y que sean visibles. Filipenses, aunque era una buena iglesia, no era una iglesia excepcional, tenía que mejorar, y este es el camino, mis hermanos, que repito, no es exclusivo de la iglesia Monterrey, sino como iglesia universal de Dios, el cuerpo de Cristo que estamos mostrando al mundo. Más adelante vamos a ver cómo en el capítulo 4, versículo 2 les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, dentro de la iglesia había estas cosas. El principal anhelo de Pablo no era ni salir de la carne, ni siquiera morir por sus padecimientos. El deseo de Pablo no estaba fijo en las cosas que él le pudieran afectar. El principal anhelo de Pablo era el progreso espiritual de la iglesia, de los filipenses, de todos ellos, de Corintios, de Gálatas. Por eso sus cartas tan extraordinarias que Dios dio a través de él. Esto muestra cuán amoroso era Pablo. Vamos a dividir esta parte en
los siguientes versículos, el versículo 2, versículo 3 y versículo 4, en 3 puntos. Unidad, versículo 2, humildad, versículo 3 y solicitud, el versículo 4. El versículo 2, sintiendo lo mismo, siendo del mismo sentir. Si algo diferente se siente, enseguida se siente. Si algo diferente hay en una iglesia, enseguida es visible. Si hay un desacuerdo, enseguida no hay comunión. No hay unidad en los desacuerdos. Debemos estar en un mismo sentir en casa. Debemos estar si yo con mi esposa, bueno, vamos a hacer qué hacer. Sí, de acuerdo, sale este tiempo, es para hacer qué hacer. A ver, hija, vas a limpiar. No, ¿cómo crees? No, hay que jugar. Yo quería estar jugando, yo quería estar haciendo esas. Desde ahí. Si no estamos en un mismo sentir, hay desacuerdo. O sea, aunque probablemente por la autoridad de padres que Dios nos ha dado, y lo haces porque lo haces, pero va a haber un sentimiento en ella de no estar en el mismo sentir. Entonces se siente esa tensión. Si se siente en casa, ¿cuánto más en la iglesia, mis hermanos? Con mayor razón debemos estar en un mismo sentir en la iglesia. ¿Habrá desacuerdos? Sí. ¿Habrá desacuerdos y cosas que no estamos realmente convencidos? Sí. Pero mis hermanos, aquí es el punto. Si nos regimos por la palabra de Dios, y si lo dice Dios, ¿qué podemos decir? Que Dios nos ayuda a convencernos de su palabra. Su palabra revela unidad. Por lo tanto, entonces, si su palabra revela unidad, si su palabra dice soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros como Dios os perdonó a ustedes, entonces tenemos que hacer algo. Algo estamos haciendo mal tal vez, y entonces tenemos que voltear. Va a haber desacuerdos de algo que yo no creo que sea así, pero es que no es como tú creas, es que es lo que la palabra de Dios dice. Ok, entonces me ajusto, no estoy muy de acuerdo. Dios, ayúdame a convencerme de ello. Ahora, si estamos fuera de lo que es de la palabra de Dios y buscamos convencer a algo que está fuera de la palabra de Dios, entonces ahí, mis hermanos, no se queden callados. No se convenzan de lo que humanamente nosotros podamos decir. Si no es bíblico, si no es de la palabra de Dios, entonces algo está pasando y no tienen que ser convencidos ustedes. La palabra de Dios es la que nos convence, y si es de la palabra de Dios, probablemente no estoy muy de acuerdo. Dios, ayúdame, convénceme con tu Espíritu Santo a entender, para poder estar en un mismo sentir. Por su palabra estamos en un mismo sentir, no por los pensamientos de una persona. Su palabra lo dice, aunque no estemos de acuerdo, yo voy a seguir esto porque la palabra de Dios lo dice. Teniendo el mismo amor, la versión de las Américas dice conservando el mismo amor, el amor ágape que Dios nos ha dado. Sí, nos soportamos, tenemos que soportarnos los unos a los otros, pero en el amor del Señor no podría haber ninguna desunión. Si nos soportamos los unos a los otros en el amor del Señor, por eso dice, teniendo el mismo amor, conservando ese mismo amor, no se olviden del amor que Dios les ha dado. La forma en la que nos veamos a cada uno de nosotros es lo que viene, lo que Pablo va a decir más adelante. Considérate menor, que tu hermano es superior a ti. ¿Por qué? Porque la forma en la que veamos a nuestros hermanos es como vamos a considerarlos, a considerarnos a nosotros. Si yo me considero mucho más grande, orgulloso, y a mis hermanos los voy a ver chiquitos, vamos a ver un poquito más de eso, pero lo acabamos de leer en Colosenses. Nos soportamos, sí, pero en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque si nos soportamos nos vamos a perdonar, si nos soportamos nos vamos a entender. Si nos soportamos vamos a entender, bueno, es que este hermano tal vez va un poquito más lento de lo que yo fui, de lo que Dios me permitió, pero es que ese es el punto. Si yo veo y si yo creo que yo voy más adelantado que él porque yo lo logré, no, mis hermanos. Es porque yo estuve en la posición en la que él estuvo, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Porque lo que yo ahora soy no fue causado por mí, fue por Dios en mi vida.
Entonces eso nos va a llevar a tener paciencia a nuestros hermanos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El amor que pretendemos tener a nuestros hermanos no puede ser un amor que salga de nosotros, es el amor que Dios causa en nosotros y el amor con que Él nos amó, porque Él nos amó primero. Ese es el amor ágape al que se refiere Pablo aquí. Teniendo un mismo amor, conservando un mismo amor, completa mi gozo mostrando esto, conservando ese mismo amor, unánimes, unidos en espíritu, anhelar estar unidos, gozarse cuando estamos unidos. Nosotros, ahorita al ver aquí a mis hermanos del consejo, es un gozo maravilloso para nosotros el estar aquí. ¿Cuánto anhelaríamos vernos a todos? Es por esa razón que cuando tenemos la oportunidad de ya estar aquí, porque el gobierno nos lo permite, etcétera, es hermoso y es un gozo el poder estar unidos, mis hermanos. Gozarnos, ¿lo anhelamos? ¿Anhelamos estar unidos? ¿De verdad lo sentimos? ¿Lo necesitamos? Es eso, mis hermanos, unánimes, completad mi gozo, unánimes, unidos en espíritu, en ese racimo que es el Espíritu Santo, estamos unidos. Pero ahora que físicamente nos han separado por cuestiones, las sabemos, las conocemos, ¿anhelamos estar unidos nuevamente? ¿Nos gozamos cuando estamos unidos? Sigue diciendo Pablo, sintiendo una misma cosa. La Biblia de las Américas dice, dedicados a un mismo propósito. ¿Está en nuestra mente el dedicarnos a un mismo propósito? ¿O cuáles son nuestros propósitos? ¿La vanagloria? Sí sirvo a Dios, pero no con este hermano porque va en contra de. Sí sirvo a Dios, pero no con este hermano porque su forma, sus pensamientos, sus maneras de hacer las cosas no van conmigo. Prefiero solo, ¿no, mis hermanos? Dedicados a un mismo propósito, la gloria de Dios, el Evangelio, el engrandecimiento de su reino. Un mismo propósito, para eso hay que tener claros nuestros propósitos. Si un propósito, si nosotros recapacitando y haciendo, bueno, es que cuando yo sirvo a Dios, este es mi propósito. Vanagloria mía, ya estamos fuera del propósito de Dios. Ser reconocido, peor. Mi propósito es que los niños aprendan, sí, que los adultos aprendan, sí, que los jóvenes aprendan, sí, pero es que conmigo aprenden más que con el otro hermano. Cuando yo doy la clase, como que aprenden más, no, ya, o sea, recapacitemos, y si en el momento del servir a Dios nuestros propósitos son vanos, como lo vamos a ver en un momento, entonces no son los propósitos de Dios. Hay que recapacitar. Dios ha hecho todo, el problema somos nosotros. Pablo está a punto de revelar por qué es nuestro problema. Jesús oró a su Padre y esa oración podríamos preguntarnos, ¿ha sido cumplida del todo? No porque Dios no cumpla sus promesas ni sus oraciones, ni mucho menos las del Hijo, pero es que en la palabra de Dios está revelada unidad para la iglesia. Y aquí Pablo va a expresar el motivo y los motivos en el siguiente versículo del por qué es nuestro problema. Versículo 3. O sea, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Y hay esto, si Dios ha provocado esto en ustedes, completad mi gozo de esta forma. ¿Por qué? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por egoísmo, por rivalidad o por vanagloria. El orgullo, mis hermanos, es competitivo en sí mismo y por naturaleza intenta elevar a una persona por encima de las otras. Sentirse más que otros promueve la división y el conflicto en lugar de la armonía y la unidad. El egoísmo impide la unidad en sí mismo.
El egoísmo fue lo que causó el pecado de Adán y Eva. El egoísmo hizo caer a Adán y Eva, a la humanidad. Serás como Dios, le dijo la serpiente. Wow, o sea, pues yo quiero ser más. ¿Por qué tengo que seguir esto? ¿Por qué tengo que obedecer esto? Yo quiero ser más, yo quiero elevarme más. El egoísmo es terrible, mis hermanos. Cada que pecamos es por egoísmo. Cada que pecamos es por decidir elegir algo que a nosotros nos atrae, que es lo que a mí me gusta. Yo quiero satisfacerme a mí. Es egoísmo. Yo quiero satisfacer lo que a mí me agrada y me lleva a pecar. Es por egoísmo. Considerar como mayor a mí, al que sirve, al que es diligente, al que es ejemplo de Dios, al que es maestro y ejemplo, pues es fácil. Obviamente si vemos a alguien que es ejemplo, que es visible lo que Dios ha hecho en él, pues sí, lo consideramos probablemente, ¿no? Pues el hermano tiene conocimiento, el hermano, pues sí, es mayor que yo, ¿no? Lo consideramos, pero ¿qué de aquel que probablemente, pues, va empezando en la vida cristiana, no conoce tanto como yo, no conoce tanto o no ha escudriñado la palabra tanto como yo llevo más años? ¿Qué de aquel que probablemente va avanzando poco a poco? Pablo no está haciendo exclusiones de estos sí y estos no. Tienes que considerar mayor que tú a todos. Aún al que pareciera que no está avanzando tan rápido, él es mayor que tú. Considéralo mayor que tú. La regla, de hecho, no es considerar como mayor a nosotros mismos, al bueno y al honorable, sino a todos, aun a los que pareciera no tener nada para considerarlo mayor que nosotros. ¿De qué manera esto que yo haga afectará a mi hermano? ¿Qué tengo que sacrificar yo para no afectar a mi hermano? Y Pablo lo tenía muy claro, mis hermanos. Hemos dado el ejemplo, y aquí mismo en la carta a los Filipenses, Pablo había sido encarcelado por el beneficio de sus hermanos. Pablo había dejado su mayor anhelo, que era muchísimo mejor el estar con Cristo, ya no sufrir, ya no apedreadas, ya no rechazos, ya no azotes, ya no cárceles. Él dejó eso por amor a los filipenses, por amor a los corintios, por amor a los galatas, por amor a los que aún habían de conocer a Cristo. Pablo renunció constantemente a sus derechos por beneficio de su hermano. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos así? Hemos dado el ejemplo como Pablo hablaba a los corintios y decía, no es que yo les esté pidiendo algo, es que si mi conciencia está más fuerte, más firme en Dios, pero la conciencia de mi hermano no está más firme, yo nunca comeré carne para no afectar la conciencia de mi hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? El renunciar a nuestro derecho por amor a nuestro hermano, considerándolo mayor que nosotros. Tenemos que ir a Dios cuando algún sentimiento de orgullo se apodere de nosotros, mis hermanos. Y por eso dice Pablo aquí, nada hagáis, nada, no hay parte de que pues un poquito, o sea, si te hizo esto, ahí sí, no lo consideres mayor. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Da estos puntos. Somos humanos, somos orgullosos y nos vanagloriamos, vanagloria. Nos eleva a recibir la gloria a nosotros. Cuidado, mis hermanos, con ello. La misma palabra vanagloria es vano. La vanagloria no vale nada, es vano, es un sentimiento vano. Debemos tener mucho cuidado cuando esto pasa, mis hermanos. Cuidado con el buscar nuestro reconocimiento. Dios en Isaías 42:8 dice, yo Jehová,
este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, la gloria es para Él. Todo lo que hacemos es para su gloria, nuestros propósitos como iglesia es para su gloria. Entonces, ¿qué hacer? Dicen, no haya nada en ustedes, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Quieres tener una iglesia unida? ¿Quieren estar unidos? Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, con actitud humilde, que cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, y entender, como otro punto, ¿qué hacer? Entender que todo es para la gloria de Dios, no es nuestra la gloria. Cuando entendemos que todo es para la gloria de Dios, mis hermanos, comprendemos que absolutamente en nada podríamos llevarnos la gloria. Por lo tanto, eso baja automáticamente nuestro nivel de orgullo. O sea, cuando entendemos es que yo esto que estoy haciendo es para la gloria de Dios, simplemente para Él, automáticamente baja mi nivel de orgullo de decir, este servicio que yo estoy haciendo es porque soy muy bueno, es porque lo hago muy bien. No, es para la gloria de Dios. Y si es para la gloria de Dios, mis hermanos, nada es nuestro, ni siquiera ni la salvación, ni las posesiones que tenemos. Es triste ver cómo gente dice, bueno, es que yo logré esto, yo hice esto, yo hago esto, yo salí adelante por mis propias fuerzas. Es triste, mis hermanos. ¿Qué más hacer? Gozarnos con los que se gozan. Otra de las cosas es dejar de compararnos con los demás y gozarnos por ellos. Entender que las otras personas son más importantes que nosotros mismos. Y con ello también baja automáticamente nuestro nivel de orgullo. Vamos a concluir, mis hermanos, con el versículo 4, que es la respuesta y el resultado de lo anterior. Pablo mismo, en este versículo 3, solo como ejemplo, él mismo se llama el más pequeño de los apóstoles. En 1 Corintios 15:9. Se llama el menos que el más pequeño de todos los santos en Efesios 3:8. Se llama en 1 Timoteo 1:15 el primero de los pecadores. ¿Cómo seguir esa regla de humildad, mis hermanos? Antes de dar este versículo para concluir, quiero dar el versículo 4 que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Es decir, ¿ves a tu hermano mayor que tú? Sin vanagloria, sin contienda. Dice entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sin egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos interesa? Regularmente nos interesa solo lo que nos beneficia a nosotros, no importando a quién afectamos. Pero si alguien considera a su hermano más grande, más importante que a él mismo, prestará atención a los intereses de los otros. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pensar en el bien del otro, está diciendo Pablo aquí, no mirando lo tuyo propio. Si te centras en lo que tú quieres, por eso decía regularmente en nuestras oraciones de gratitud podemos verlo. Gracias Dios que no es malo, gracias Dios por nuestra salvación, gracias Dios por lo que me has dado, pero cuando no damos gracias por los demás, cuando no damos gracias es porque estamos centrados en lo que a nosotros nos importa y Dios nos ha bendecido y Dios nos ha guardado y está bien dar gracias. Pero cuando dar gracias, una de las mayores cosas por las que deberíamos de dar gracias es por la iglesia de Cristo, por nuestra familia espiritual. Damos gracias por nuestra familia carnal, gracias a Dios por ello. Pero por la iglesia de Cristo, pensar en el bien del otro. Pablo está exhortando a una iglesia sana y es ahí donde más probabilidad hay de levantarnos uno contra el otro. Qué bueno
Pablo no le está diciendo, aunque lo habla a los corintios, que una iglesia donde había que tratar otras cosas, divisiones, borracheras, permisión de pecados. Pablo le está hablando a una iglesia sana, de la unidad. Esto habla bien, en cierta forma, va avanzando, es una iglesia que iba avanzando, es una iglesia que desde el principio hasta ahora, dice Pablo, ustedes han tenido esa comunión con el Evangelio y van bien, pero hay que hablar de ciertos puntos porque hay que seguir creciendo. Estamos hablando de unidad, no nos desanimemos, mis hermanos. Como iglesia Monte Ararat, como iglesia universal, no nos desanimemos, eso quiere decir que vamos bien, no estamos hablando de otros temas, hay que buscar de Dios con humildad. Vaya a Mateo 11:29. No hay unidad sin humildad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay orgullos, porque hay contiendas, porque hay que yo me creo más que el otro, porque hay que valorizo más lo malo que hacen que lo bueno que hacen. Veo más los detalles malos que los buenos. Critico, o sea, no hay unidad sin humildad. La humildad va a rebajar todos esos estándares de egoísmo, va a rebajar todos esos estándares de contienda, de vanagloria, y va a permitir la unidad. ¿Por qué? Porque nos consideramos más pequeños, menos importantes que nuestros hermanos. Y no se está hablando aquí de depresión, de yo soy menos. No se está tratando de eso, sino de la forma en la que vemos a los demás, como lo ve Cristo. Cristo nos amó y se entregó. No, Cristo nos amó y nos dijo, pues ¿saben qué? No vino a enseñar. Lo que vamos a leer ahora y con lo que vamos a concluir es, Jesús no dijo, aprendan de mí cómo hago milagros, aprendan de mí cómo echo fuera demonios, aprendan de mí cómo predico, aprendan de mí cómo muevo las manos para que la gente tome más interés, aprendan de mí cómo alzo la voz para ganar la atención de los demás, aprendan de mí cómo multiplicar los panes, cómo multiplicar los peces. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De todas las cosas, probablemente de la única donde Jesús mismo dijo, obviamente tenemos infinidad de cosas que aprender del Maestro, pero de una de las cosas que Él dijo, aprended de mí, es esta. Raras veces uno probablemente puede decir, hay por ahí un pastor que dice, hoy les voy a enseñar algo bien poderoso. O sea, se tiene el orgullo de decir no, o sea, lo que estás enseñando es la palabra de Dios. No es de ti, no es tuyo, es Dios hablando a través de ti. Y regularmente un maestro dice eso y tiene ese orgullo. Yo voy a enseñar esto y es para que ustedes aprendan y yo te lo enseñé. No. Bueno, de las pocas cosas que Jesús dijo, aprendan de mí, no fue lo que acabamos de comentar, fue esto, que soy manso y humilde de corazón. Pablo fue un humilde portador de la cruz para exhortar encarecidamente a la humildad. Y es que la cruz no solamente es sufrir por Cristo, sino que la cruz nos hace ser humildes de igual forma, mis hermanos. ¿No fue también esta humildad de Pablo una de las razones por la que aún en el encarcelamiento, esperando la sentencia, el gozo rebosaba en su corazón? Quien sabe considerarse a sí mismo como un gran pecador ante los ojos de Dios,
sabe también apreciar la gracia salvadora de Dios y le da gracias a Dios aún en medio de sus lágrimas. La humildad no viene por nuestras fuerzas, mis hermanos. La humildad es el resultado de haber visto a Dios y haberme visto a mí por lo que soy. ¿Qué somos, mis hermanos? Pecadores. Fuimos pecadores. Y ver a Dios quien Él es, quien nos rescató, nos va a hacer aprender de humildad. Porque yo no voy a ver a Él como un pecador, que lo es, pero no como un señalamiento de eres pecador y no, porque yo estuve en tu lugar. Quiero que entiendas y comprendas lo que Dios hizo por nosotros. La forma en la que entendamos y conozcamos a Dios va a determinar la forma y la manera en la que veamos a los demás. Si nosotros nos vemos mayores a los demás, vayamos a Dios, porque al ir a Dios entendemos quiénes éramos nosotros y de dónde fuimos sacados. Por eso no es por obras. Por eso la salvación no hay ni siquiera el punto 0,0000005% de que nosotros hayamos hecho algo. No, porque no es por obras, porque no es por nosotros. Eso nos va a traer humildad. Cuando sintamos orgullo, cuando sintamos un poco de vanagloria, vayamos a Dios y miremos su carácter, miremos de dónde fuimos sacados, recordemos. Esa humildad viene de reconocer nuestra necesidad de Dios, mis hermanos. Esa humildad viene de reconocer quién es Dios. Cuando nos estemos desviando por un momento, recordemos quién es Dios. Acudamos a Él en oración y digámosle: Dios, te necesitamos. Se me está subiendo el orgullo. Estoy pensando ser más importante que mi hermano. Él no sabe, él no conoce, sus opiniones no cuentan. No, mis hermanos. Vayamos a Dios en humildad y recordemos de dónde fuimos sacados. Y pidámosle a Dios que como iglesia Monte Ararat seamos una iglesia unida, que sea ejemplo, como la iglesia de los Filipos, sea ejemplo de que volteen a ver a Monte Ararat y digan: no para nuestra gloria, no para nuestra honra, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, es que hay unidad, es que hay humildad. No hay unidad sin humildad, mis hermanos, y aprendamos del Maestro, que se entregó por nosotros por amor. Andad en amor también, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Quién fue el que se entregó? El que nos pide que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Amado Dios, cuánto te necesitamos, Padre. Cuánto necesitamos aprender de ti, Señor, tu humildad, tu mansedumbre, Padre. Nos enfocamos muchas veces más en las cosas que pudieran hacernos ver a nosotros impresionantes, que pudieran a nosotros hacernos ver más que otros. No porque sea malo, no porque sea no porque sea malo conocerte cada vez más, aprender más de ti, no. Eso es necesario y cada cristiano tiene que hacerlo, pero ayúdanos a tener el cuidado de vanagloriarnos, ayúdanos a tener el cuidado de que nuestro servicio a tu obra nos lleve a un orgullo, nos lleve a ver a otros tan pequeños y nosotros mayores. No, Señor, ayúdanos a aprender de ti, que eres manso y humilde, y a llevarnos esto en nuestro corazón. Si tenemos tantas cosas que tú has hecho en nosotros, consolación, amor, misericordia, con mayor razón, que cada uno de nosotros completemos nuestro gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo pensamiento, considerando a cada uno de nosotros mayores a nosotros mismos, no mirando por nosotros, nuestros beneficios, sino por lo de los demás, como tú lo hiciste, amado Dios.
Te necesitamos, Padre, y ayúdanos como Iglesia Monte Ararat a ser ejemplo, no por nosotros, sino por lo que tú estás haciendo en nosotros. Te glorificamos, toda la honra y toda la gloria para ti, amado Dios. Te pedimos todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Les dejo con mi hermano Agustín. Sí, bueno, damos gracias a Dios y meditemos en la palabra, hermanos, y hagamos nuestra parte como cristianos. El apóstol Pablo nos exhorta y nos persuade a que seamos imitadores de Cristo, que tengamos ese mismo sentir como lo tuvo Cristo. Cristo pensó en los demás y por pensar en los demás entregó su vida por los demás para darnos la salvación y la gracia que ahora poseemos. Nosotros igual debemos de tener ese mismo sentir, pensando en los demás, no nada más en nosotros mismos, sino en los demás. Si nosotros ya obtuvimos la salvación, hay que pensar en aquellos que no la tienen y compartir esa salvación tan grande, esa oportunidad que Dios nos está brindando a través de su gracia, ese regalo que Dios nos da. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por todo esto que Dios nos ha entregado, y hoy ante su presencia vamos a hacer una oración por todas las necesidades que hay en la iglesia. Sabemos lo que estamos atravesando y lo que está pasando en el mundo, y sobre todo en nuestro país y quizá en nuestro estado. Creo que se ha marcado más la situación de esta pandemia, y que muchos que quizá hemos vivido de cerca ya más casos, a lo mejor estamos un poco preocupados, angustiados por la situación que vemos, y sobre todo en la zona donde vivimos quizá se ha manifestado, ¿no? Donde salimos y vemos moños negros por donde quiera, y salimos y ya se murió un vecino, y salimos al otro día y ya se murió otro, y ya vemos otro moño negro, y cada día se acrecenta esa situación, y vamos a orar por la situación, precisamente orando por la Iglesia Universal, pero también por aquellos que aún no le conocen, por aquellos que quizá están muriendo sin la oportunidad que nosotros tenemos, sin la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y para esto quiero invitar a mis hermanos del consejo que se acerquen, y vamos a orar y terminar con la bendición apostólica. Quiero que se acerquen y orar juntos por esta situación, por la Iglesia Universal, sobre todo por aquellos que no, están muriendo. Muchos están muriendo y no conocieron a Cristo, no tuvieron esa oportunidad de aceptarle como Señor y Salvador. Así que, hermanos, acérquense, vamos a orar y hacemos esta oración y terminamos con esa bendición, con la bendición apostólica a cargo de mi hermano Gibran, que es de suma importancia, hermanos. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor bendito Padre, te damos infinitamente gracias, primeramente por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos en esta iglesia local, aquí como parte del consejo que tú nos has permitido pertenecer y formar. Hoy, Señor, por esa situación que se está acrecentando cada día más y que lo vemos, y que quizá, mi Señor y mi Dios, Padre mío, nos preocupamos viendo cómo fallecen personas, y sabiendo de antemano que tuvimos la oportunidad de predicarles de tu evangelio, de predicarles de ti, de hablarles de ti, y no lo hicimos. Y quizás esa es la carga que nos tenemos, ¿no? Que a veces como vecinos ni nos hablamos, ni nos preocupamos los unos por los otros. Y si tenemos ese sentir de que tuviste tú y que pensaste tú en los demás y por los demás y por tu mundo, y porque tanto amaste a tu mundo que diste a tu Hijo unigénito para el perdón de los pecados, que nosotros no perdamos la oportunidad de predicarles el evangelio, de predicarles de ti, de hablar de ti, Señor Padre mío.
y que ya no permitir, Señor Padre mío, que tengamos ese temor de poder compartir de ese evangelio, de esa salvación tan grande que poseemos, pero que también muchos no la poseen y que es importante que la tengan. Ayúdanos, Señor Padre mío, lo ponemos en tus manos, sabemos de antemano que tú estás con nosotros y que hasta este momento nos has guardado, nos has sustentado, nos has ayudado y que hasta este momento nos has mantenido firmes buscando de ti, Señor, y que nos has mantenido en buena salud. Pero también, Señor, vemos la situación que está padeciendo el mundo, nuestro país, Señor, y te lo ponemos en tus manos. Por aquellos hermanos que también están esparcidos como Iglesia Universal en el mundo entero, aquellos que también, hermanos, que comparten de tu palabra como líderes dentro de la iglesia local. También te lo pedimos, Señor, que ya no haya más división entre nosotros, sino estemos unidos con humildad para compartir de tu evangelio. Hoy, Señor bendito Dios, te ponemos en tus manos esta situación que en el mundo está quejando, esta pandemia. Tú sabes, mi Señor y mi Dios, por qué está sucediendo, y tú sabes, mi Señor y mi Dios, hasta cuándo va a terminar. Por lo pronto, Señor, nosotros seguiremos esperando en ti y seguiremos, Señor bendito Dios, teniendo esa fe en ti, Señor, de que estamos en tus manos, Señor bendito Dios. Hoy te ponemos en tus manos esta iglesia local, Monte Ararat, a mis hermanos que se conectaron, Señor Padre mío. Bendice, Señor, a sus familias, Señor. Y si hay una situación que están pasando, Señor, en tus manos está la solución, Señor. Confiamos en ti, bendito Dios. Permítelo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La bendición apostólica a cargo de nuestro hermano Gibran, y damos por terminado este día de culto dominical. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos con la bendición apostólica de Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos pronto.